El día de hoy vamos a realizar una nueva unidad que es el análisis factorial aplicado al ámbito del marketing. Para poder hacer los ejercicios vamos a ocupar el RStudio, más propiamente lo que es el R Markdown. Entonces vamos a dividir esta unidad en varias clases. La clase de hoy vamos a hacer solo una pequeña introducción. Bueno, vamos a ver un poco lo que son los conceptos. Bien, definición del análisis factorial exploratorio que vamos a representar con AFE. El AFE es una técnica de estadística multivariante de interdependencia aplicado exclusivamente a variables cuantitativas o a variables métricas, es decir, a variables que sean de tipo intervalar y a variables que sean de razón. No se puede hacer análisis factorial si las variables son cualitativas. Bien, los factores, que son las variables latentes no observables, provocan la correlación entre estas variables que son observables, varianza común o comunalidad. Los factores no explican todo el comportamiento de las variables y por eso se incorpora un término de error que recoge la parte del comportamiento de las variables no explicadas por los factores. A ver, ¿en qué consisten estos dos párrafos? Este ejercicio, el análisis factorial exploratorio, vamos a suponer que estamos analizando 4 variables. Ya, supongamos que este es x1, x2, x3 y x4. Las 4 son cuantitativas. Y por detrás tenemos factores, es decir, que son variables que no podemos observar, pero que explican que estas 4 variables de aquí estén correlacionadas. Previamente hay que medir eso. Por lo tanto, si encontramos que estas variables cuantitativas están correlacionadas, el análisis factorial nos dice que hay factores no observables que provocan la correlación de estas variables. Todavía no sabemos cuántos factores son, si son 2, 3, 4 o n factores. Entonces, a eso es lo que llamamos la varianza común o comunalidad. Bien. Entonces, estos factores explican la correlación que se da entre estas variables, pero no explican en un 100%. Va a ser un 90, 80, 70%. Entonces ahí se aparece la figura del error, es decir, una varianza específica o varianza residual. El objetivo de este análisis factorial es detectar si hay variables latentes no observables, en este caso las naranjas. Son variables que no podemos observar, a la cual le vamos a llamar factores. Entonces estos son los factores. Estos son factores. El objetivo es detectar si hay factores que expliquen el por qué las variables manifiestas están correlacionadas entre sí. Entonces, perdón, aquí vamos a anotar. Estas son nuestras variables. Entonces, el objetivo del análisis factorial es si hay correlación entre estas variables cuantitativas, encontrar factores, 2, 3, 4, n factores que expliquen el comportamiento de estas variables y que podríamos agrupar en un proceso de reducción de datos. Estas 4 variables podríamos reducirlas a 1, 2 o 3 factores. Ese es el objetivo de esto. Esto es aplicable, por ejemplo, tenemos una base con 1000 variables. Aplicando análisis factorial podríamos reducirlo a 10, a 5 o a 3. Es muy útil en el campo de la investigación de mercados. ¿Cuáles son los supuestos fundamentales para aplicar el análisis factorial? Como ya habíamos mencionado, un supuesto fundamentalísimo es que las variables son métricas o cuantitativas, intervalares o de razón, es decir, no puede haber variables cualitativas.
De existir variables cualitativas, el programa no lo va a soportar, no va a generar, va a ser errores de sintaxis. Segundo supuesto es que las variables están estandarizadas o tipificadas. Esto con el fin de que todas las variables cuantitativas que estamos trabajando tengan una misma dimensión. Ya no puede haber, por ejemplo, una variable, la variable 1 puede ser ingresos, la variable 2 puede ser precio de un producto y la variable 3 es edad. Entonces no tienen la misma dimensión o magnitud. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es estandarizarlas para que todas las variables tengan una misma dimensión o magnitud. Si no hacemos esto, el software igual nos da los resultados, pero van a estar mal. Entonces, sí o sí tenemos que estandarizarlas. Un tercer supuesto es que existe normalidad multivariante. Pero en caso de que no exista tal normalidad, es decir, que hayan outliers, hay una solución que vamos a verlo más adelante que se llama la extracción de factores mediante ejes principales. Hay dos alternativas aquí. Si hay normalidad multivariante, hay un camino X, y si no hay normalidad, hay un camino Y. Ambos vamos a trabajarlo. Y como cuarto supuesto es que estas variables, las variables originales, tienen que estar correlacionadas, es decir, que tendríamos que aplicar una prueba de correlación para ver si hay o no hay correlación. Si no hay correlación, entonces no tiene sentido aplicar el análisis factorial y ahí acabaría el ejercicio. Requisito fundamental es que las variables originales presenten correlación entre ellas. Bien, aquí tenemos los pasos, que el paso 1 es tipificar variables, aplicar pruebas de normalidad, hallar las correlaciones, obtener los indicadores de bondad del ajuste, esfericidad de Bartlett, la adecuación muestral KMO, determinar el número de factores a extraer. Todo esto vamos a ir desarrollando en el transcurso de las siguientes clases. Extraer los factores tenemos tres formas: análisis de componentes principales, las componentes principales iteradas y la máxima verosimilitud. Ya vamos a ver en qué caso se ocupa cada una. Vamos a representar gráficamente los factores que extraemos. Vamos a obtener las puntuaciones factoriales con los tres métodos que vamos a desarrollar. Obtener las ecuaciones, ya para con esto poder hacer aplicaciones en el marketing. Bien, entonces, primeramente vamos a abrir un archivo vamos a abrir nuestro R y vamos a abrir un archivo de R Markdown. Vamos a colocarle de título análisis factorial en formato HTML. Ok. Todo esto lo borramos. Lo borramos todo esto, también podemos borrarlo. Entonces ya tenemos nuestro R Markdown listo. En este caso vamos a trabajar con una base de datos en Excel. Ya yo les he pasado los datos. Bien, entonces una vez que ustedes ya tengan descargada el archivo se llama AF. Vamos a abrirlo. Entonces tenemos la variable precio, cantidad, tamaño de familia, ingresos, horas de redes sociales y horas de televisión. Entonces son 30 personas. La muestra está compuesta por 30 personas. Vamos a cerrar. Entonces ustedes descarguen este archivo y guárdenlo en una carpeta y con el nombre de AF. Nos vamos a ir a leer estudio y vamos a habilitar un primer título. Numeral. Importar la base de datos en formato Excel. Entonces le damos insertar R. Bien, para poder trabajar con datos en Excel es necesario que ustedes se instalen una librería.
la librería se llama readxl. Entonces ustedes se van aquí a Tools, Install Package, y ahí ya pueden descargarse el paquete, ¿no? readxl, la seleccionan, le dan instalar. Eso le va a demorar unos minutos. Cuando ya la tengan instalada la librería, entonces la vamos a llamar library readxl. Bien, lo corremos. Y acá abajito vamos a importarla al R. Perdón, y aquí yo uso mis apuntes para poder guiarme. Entonces le vamos a dar el nombre de datos, como las anteriores clases. Menor menos, y la función que vamos a ocupar en este caso en particular se llama readExcel. Entonces escribimos read-excel y abrimos comillas. Nos vamos a ubicar en la carpeta donde guardamos el archivo. Aquí yo lo tengo con el nombre de AF. Le damos clic derecho, propiedades, y copiamos la ubicación del archivo. Control C. Me voy aquí, lo pego y le cambio el sentido a las barras. Investigación de mercado 2. Bien, a ver, creo que estamos mal, ¿no? Ahora vamos a volver acá. Perdón, no lo seleccioné bien esto. El archivo es AF, propiedades, y esta es la ubicación correcta. Entonces esto lo voy a copiar de nuevo. Eso hay que verificar que estemos haciendo bien las cosas, si no, no iba a salir nada acá. Entonces voy a repetirlo, la pego la ubicación, la original, y le cambio el sentido a las barras. ¿Qué me está diciendo esto? Que el archivo en Excel yo lo guardé en la unidad D, en la carpeta 2020, adentro otra carpeta que es investigación de mercados 2 y otra carpeta que es 3, análisis factorial. Ustedes ya aquí van a tener su propia dirección, que va a estar en función de dónde guardaron. Entonces le aumentan una barra y el archivo se llama AF. Aquí aparece, ¿no? AF y la extensión es XLSX. El archivo que les pasé se llama AF. Punto, y la extensión de los archivos Excel es XLSX. XLSX. Y le damos correr, run. Si ustedes observan, aquí ya me apareció. Aquí les va a aparecer entonces el data frame o la base de datos. 30 observaciones, 7 variables, le dan clic ahí y ya les aparece, ¿no? Ya tienen ahí la base de datos disponible. Si no aparece esto es porque algo anda mal. Algún corchete, algo ha pasado que no permite que hagamos eso. Bien, entonces ya tenemos importada la base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Siguiendo los datos para aplicar el análisis factorial. Hay que tipificar las variables. Entonces aquí nos vamos a ir. Vamos a habilitar un título, numeral, tipificación o estandarización de variables. Enter. De aquí ya pueden dar una pequeña explicación. Perdón, me estaba olvidando. Una vez que colocan el título le dan doble espacio. Esto para que se cree un nuevo párrafo. Ya, la tipificación, anotamos un concepto previo. Permite que todas las variables métricas gocen de una misma unidad de medida, que en este caso es una unidad de medida estadística. Todas tienen una misma
dimensión, podríamos decir, ¿no? Todas son iguales estadísticamente. Entonces cerramos esto y insertamos código R. Bien, entonces me voy a ir aquí a mis apuntes. Para poder tipificar variables, vamos a crear una nueva base de datos. Ya fíjense acá que solo tenemos una. Le vamos a dar un nombre. Datos T, vamos a llamarla. La T representa la tipificación. Datos T, menor menos. A la izquierda va la nueva base de datos que vamos a llamar datos T. Y aquí a la derecha, la anterior base de datos. Datos. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, podemos anotar un mensaje. Crear una nueva base de datos. O data frame. Le damos run y nos va a aparecer allá. Entonces ya apareció. Le damos clic acá y es exactamente la misma que la anterior. Aquí todavía no hemos tipificado nada. Fíjense, el precio está en una unidad de medida, la cantidad en otra, familia, ingresos, horas redes y horas TV. Fíjense, esto va a cambiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar el siguiente comando. A ver, vamos a llamar a la base de datos que hemos creado, datos T, menor menos, y vamos a usar el comando, esto que es scale, escala. Entonces, escribimos scale, paréntesis, y volvemos a utilizar la base de datos que hemos creado, datos T, esta es la que queremos tipificar, datos T, coma, vamos a decirle center igual a true, verdadero, y que lo escale, scale igual true. Entonces, ejecutando este simple comando, ya toda la base de datos se va a tipificar. Entonces le damos run acá. Veamos qué ha pasado. Entonces, datos T le damos acá. Bien, entonces fíjense que ya ha cambiado. Ya la variable está tipificada. Todos tienen una misma unidad de medida estadística, si podríamos decir. Entonces acá abajo le decimos que datos T es un data frame. Fíjense que aquí tiene que aparecernos este loguito celestito. Entonces, datos T. Vamos a usar este comando para que la base de datos sea un data frame y podamos analizarla y manipularla más adelante. Entonces le damos run. Bien, ya se volvió un data frame ya. Entonces la idea es que aparezca este loguito acá para que podamos manipular la base de datos. Ya pudimos tipificar o estandarizar nuestras variables. Eso hemos cumplido con el primer paso. Segundo paso es realizar la prueba de normalidad multivariante. Entonces aquí creamos un nuevo título que es con numeral. Y vamos a ver la normalidad multivariante. Doble espacio y enter. Entonces recordemos que la hipótesis nula consiste en normalidad multivariante. Doble espacio, la hipótesis alternativa es no normalidad multivariante. Doble espacio, la confianza que vamos a utilizar es del 95%, doble espacio, por lo que el valor de alfa va a ser igual al 5% o su equivalente 0,05. Doble espacio. Bien. Entonces, vamos a recordar aquí una
una cosita, a ver. Cuando el p-value es mayor a alfa, no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que hay normalidad multivariante. Doble espacio. Y cuando el p-value es menor a alfa, entonces se rechaza la hipótesis nula, lo que nos lleva a una condición de no normalidad. Esto recordando previamente los conceptos. Doble espacio e insertamos nuestro código R. Para poder hacer la prueba de normalidad, recuerden que tienen que tener instalada la librería MVN. Si no la tuviesen, entonces tienen que descargarla, ¿no? Aquí la vamos a dar aquí, que ya saben que es en Tools, Install Package, y ahí colocan MVN y la van a descargar, instalar, y ahí esperan unos minutos. Como ya la tenemos instalada, simplemente la llamamos y ejecutamos el código. Aquí voy a verificar mis apuntes, perdón. Bien, entonces vamos a ejecutarlo con MVN. Este es el código para medir la normalidad. Abrimos paréntesis. La base de datos que estamos analizando es la tipificada. Entonces aquí anotamos datos T, datos tipificados. Y abrimos corchete. Bien, ¿por qué abrimos el corchete? Fíjense, abran su base de datos aquí, datos T. Entonces el ID o el ID no nos interesa porque el ID nos muestra el número de encuestados. Es una variable que está de más, digamos, ahí, ¿no? Entonces las que nos interesan efectivamente son el precio, cantidad, familia, ingresos, redes y TV. Ustedes pongan el cursor encima y le va a aparecer que el precio es la columna 2. Y horas TV es la columna 7. Entonces nos interesa desde la columna 2 a la columna 7. Por tanto, aquí le vamos a decir desde la 2 hasta la 7. Vamos a decir que esta normalidad considere a la base de datos T desde la variable 2 a la variable 7. Y le damos Run. Aquí ya no genera los resultados, ¿no? Verificamos acá, según el test de Mardi asimetría, el p-value es mayor a 0,5. Sí hay normalidad multivariante. Y el test de Mardi-Kurtosis, lo mismo, su p-value es 0,16. Entonces, en ambos casos hay normalidad multivariante. Acá abajo podríamos comentar eso. Como el p-value es mayor a alfa, en ambos casos, ¿no? Mardi asimetría y Mardi-Kurtosis, no se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe normalidad multivariante. Bien, entonces lo bueno de esta función MVN es que aquí ya nos da el resultado sí o no. Quizás te estés preguntando, ¿qué pasa si uno dice sí y el otro no? No va a pasar eso, ¿no? Entonces, generalmente, o siempre, mejor dicho, o van a ser sí los dos, o no los dos, no va a haber una situación que genere controversia. Cerramos esto. Entonces ya hemos verificado que nuestra data cumple con estos supuestos fundamentales. Las variables son cuantitativas, están tipificadas o estandarizadas y hay normalidad multivariante. Bien, entonces doble espacio. Lo que vamos a hacer ahora es guardar nuestro archivo. Me estaba olvidando de su file, save as, y escogemos un lugar seguro. Yo lo voy a guardar aquí en el escritorio simplemente. Escritorio. Y yo les aconsejo que lo guarden sin tilde. Entonces vamos a colocar aquí análisis
factorial, así junto. Análisis factorial. No coloquemos tilde ni espacio. Todo junto. Save. Lo guardamos. Y ya está guardado. Si es que ustedes quisieran esto ya importarlo, subirlo, digamos, a la nube, se van acá, Neat. Aquí le dan clic, Neat o Night to HTML, le dan clic ahí. Vamos a esperar un ratito, está cargando esto. Entonces, así es como se vería si ustedes quisieran publicarlo. Ya todo lo que hemos hecho lo estamos llevando en formato HTML. Ahí le darían publicar y escogen RPaps, ¿no? No lo vamos a hacer. Si es que ustedes quisieran generar un documento en Word de esto, Night to Word. Esperamos un rato que esto cargue. Y aquí nos ha generado análisis factorial. La fecha. Todo lo que hemos trabajado está ahí, ¿no? Bien. Entonces la clase de hoy día quedaríamos acá. Practíquenlo, háganlo. Practíquenlo unas 2-3 veces para que se hagan tiluchis en esto y no tengan problemas más adelante. En las siguientes clases vamos a continuar con los demás pasos, que es la matriz de correlaciones, bondad del ajuste, el KMO. Vamos a extraer los factores, vamos a interpretar los resultados, hasta finalmente darle un uso a esas ecuaciones que vamos a extraer. Bien, eso es todo y nos vemos en una próxima clase.